Hola, hola traders, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, teniendo un excelente día y bueno, antesala del fin de semana. Por aquí los saluda Dey y quiero darles la bienvenida a una nueva clase. En esta ocasión vamos a ver setups de entrada al mercado con Smart Money. Y bueno, antes de empezar la clase, quiero decirles que en la página web se encuentra un PDF con patrones de entrada, con conceptos de Smart Money, para que lo puedan descargar, obviamente es gratuito. De igual manera les voy a dejar el link para que puedan acceder a esa descarga aquí en la descripción del video, porque, bueno, es una manera de que puedan ver ahí algunos patrones estructurales que se pueden dar en el mercado y que una vez que los aprendamos a identificar, bueno, pues va a ser más sencillo abrir las operaciones, ¿sí? Porque vamos confiando en los patrones. Nuestra vista se va adaptando a ver ese tipo de patrones en el mercado. Entonces, cuando suceden, pues digamos que ya no tenemos duda de si vamos a abrir o no una operación. ¿Sí? Únicamente vemos el patrón y actuamos. Obviamente tenemos que gestionar el riesgo, ¿verdad? Porque en el mercado nunca vamos a saber si realmente ese patrón se va a dar o no. Por más bien formado que esté, al final de cuentas, el mercado va a hacer lo que tenga que hacer y muchas veces también los patrones se invalidan, ¿sí? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, esta guía va a ser el complemento que les puede ayudar para la clase que vamos a tener el día de hoy, ¿sí? Bien, entonces, bueno, empecemos. Yo les he puesto aquí dos pasos, ¿sí? Creo que, bueno, es la manera que a mí me gusta, por ejemplo, un tema, hacerlo más sencillo, ¿sí? Si seguimos ciertos pasos, ¿sí? Primero hago esto y después esto, ¿sí? Creo que es una manera más sencilla de la que podemos aprender, por supuesto. Entonces, yo les he puesto aquí dos pasos, ¿sí? El primero, para entrar al mercado, es que tenemos que reconocer un patrón de estructura, un patrón estructural. Es decir, el precio formó cierta estructura, ¿sí? Que esa estructura que está formando, digamos que me da cierta confianza para poder buscar ahora sí mi patrón de vela o mi señal de entrada, ¿sí? Lo que me va a hacer que yo vaya y abra esa operación en el broker. ¿Sí? Por ejemplo, que compra o que compre o que venda, ¿verdad? Entonces, así es como yo lo hago. Sí, obviamente, bueno, pues con la experiencia o con el reconocimiento de patrones, pues ya lo veo tan, digamos, tan natural o de una manera sencilla que pues yo ya sé que tengo que buscar primero un patrón estructural y después busco mi patrón de vela. Entonces siempre hago lo mismo. Muchas veces opero un patrón de estructura, a veces otro, dependiendo de lo que se dé en el mercado. Entonces, esa es la manera en que yo busco los patrones. Y vean cómo aquí no les estoy poniendo si es day trading, si es swing, si es scalping. O sea, esto se va a aplicar a cualquier temporalidad que estemos viendo o cualquier estilo de trading que hagamos, ¿no? Obviamente las combinaciones, es decir, estos patrones los vamos a combinar con las temporalidades que vamos a usar de acuerdo por ejemplo, el tipo de operativa que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, es toda una combinación de varios temas. ¿Sí? O sea, saber qué tipo de trader somos, operar ciertos patrones, gestionar el riesgo, es todo un proceso que tenemos que seguir simplemente para abrir una sola operación. Sí, pero bueno, vamos a concentrarnos ahorita en el tema de hoy, que son los patrones. ¿Sí? ¿Qué patrones tengo que observar para poder ingresar al mercado? Y esos patrones, por ejemplo, en el caso de lo que es el patrón de estructura, pues se pueden dar muchos, ¿verdad? O sea, se pueden dar muchos tipos de patrones. Entonces, como trader, tenemos que seleccionar los patrones que tengan más probabilidad. Pero eso es lo único que podemos, es decir, eso nada más lo podemos saber si hacemos backtesting. Porque si yo hago backtesting, ¿sí? Es decir, analizo el precio hacia atrás,
de varios activos, entonces yo aprendo a detectar que ciertos patrones funcionan mejor que otros. Entonces, esa información que yo misma estoy sacando del mercado, pues me va a ayudar a tener confianza a ciertos patrones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el PDF, hay 5 patrones, ¿sí? 5 ejemplos de patrones. Ahorita vamos a ver uno. Entonces, estos 5 ejemplos de patrones no siempre se van a dar los 5, o a veces se va a dar uno, a veces se va a dar otro, a veces se dieron 2, entonces tenemos que saber seleccionar el patrón, pero ya tenemos que tener la información de qué tan probable es ese patrón, o qué tanta rentabilidad da, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que testearlos para tomarle confianza a ese patrón. Entonces, eso sí yo se los recomiendo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí estoy en Bitcoin, que bueno, pues es en gráfico diario, porque bueno, es un poquito más sencillo ver el contexto. También siempre que vayamos a hacer un análisis, tenemos que empezar del gráfico macro. El macro lo va a seleccionar cada quien, es decir, para mí el macro puede ser el diario, para un day trader quizá el macro pueda ser 4 horas, y aún así, aunque un day trader o un scalper vea 1 hora o 4 horas como su gráfico macro, de vez en cuando también le aconsejaría que, no sé, una vez a la semana o algo así, revise el gráfico más grande, porque muchas veces por estar operando en, por ejemplo, si yo voy a hacer un intradía y estoy operando esta zona, ¿sí? Y quizás sí veo patrones y veo pues mucha información, pero si de vez en cuando yo no reviso, o una vez a la semana al menos, no reviso el gráfico diario, que es el gráfico que me da el contexto, normalmente puedo estarme perdiendo de información importante. ¿Sí? Y entonces, eso también se lo recomiendo, independientemente del tipo de trader que seamos. Entonces, estoy partiendo del gráfico diario y yo entiendo que mi gráfico macro, por ejemplo, puede ser el semanal, y sé que el semanal, pues viene de una tendencia bajista. Entonces, entiendo que el precio está consolidando y ahora bueno, tiene una tendencia alcista en el gráfico diario, que esto significa que es una corrección del semanal. ¿Sí? Entonces, el gráfico es bajista y esta simplemente es una corrección. Obviamente también tengo que entender en qué parte del ciclo me encuentro. Sí, y en el caso de Bitcoin, bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Viene el próximo halving, puede ser que haya tocado suelo, puede ser que todavía no, que nada más tenga un retroceso, o sea, pueden ser muchas cosas, pero también sabemos que no nos debe de extrañar que para el siguiente año, que es el año del halving, pues pueda tener pues una corrida alcista, ¿no? Como se le dice. Entonces, vean la información que nos ha dejado el precio. Es obvio que lo tenemos que saber interpretar, tenemos que leer lo que nos está dejando la acción del precio, qué ha hecho y qué nos ha dejado hasta el momento de información. ¿Sí? Entonces, sabemos que esta es una tendencia alcista en el diario. También sabemos que esta es una zona de resistencia importante del semanal y que en cierta manera, pues ese es el primer toque que el precio le está dando a esa zona importante del semanal. ¿Sí? Entonces vean el patrón que les voy a mostrar. Les voy a mostrar el PDF. Este PDF es este archivo que pueden descargar. Sí, aquí lo tengo yo. Entonces, este es uno de los patrones que viene ahí en este PDF y obviamente es un ejemplo de un modelo de ventas para vender, pero obviamente que también se va a dar para, para hacer compras, ¿no? En este caso es un ejemplo bajista. Entonces, vean el patrón. Yo estoy viendo que es muy parecido a lo que está haciendo Bitcoin. ¿Sí? Viene de una tendencia bajista. Esto es un retroceso
una corrección a todo este impulso bajista que llega a una zona importante, ¿sí? Entonces es esto que vemos aquí y llega a una zona importante, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hay de información aquí? Bueno, pues que el precio está haciendo rompimientos estructurales y sigue subiendo y sigue subiendo. El precio puede seguir subiendo hasta donde quiera, pero nosotros tenemos que ver cuándo se da un posible cambio estructural. ¿Y cuándo se da un cambio estructural? Pues simplemente cuando el precio ya no logra hacer máximos más altos y por el contrario empieza a romper los puntos estructurales fuertes, ¿no? Que en este caso son mínimos que se estuvieron defendiendo o se estuvieron mitigando sin romperse, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, es lo que estuvo haciendo el precio, ¿sí? Hasta que tocó la zona importante de, por ejemplo, en este caso, el ejemplo de un gráfico semanal y retrocedió. Pero ese retroceso lo que hizo fue que me hizo un rompimiento estructural. Este SOF, que si bien explicado en el PDF, ¿sí? Un poquito más abajo, pero no lo quiero mover, que significa Chip in Order Flow, ¿sí? Que simplemente es un cambio en el flujo de órdenes. Entonces, hay un rompimiento estructural. Cuando los traders, los que operamos con conceptos de Smart Money, vemos que sucede esto, tenemos que relacionar toda la información que el mercado nos está dejando, como que ya llegó a una zona de resistencia importante, el precio retrocedió y rompió estructura, entonces todo eso lo tenemos que ir leyendo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues que el precio tenga un retroceso, ya tenemos identificado nuestro bloque de órdenes, nuestro hoy, ¿sí? Nuestro bloque, y tenemos que buscar patrones, que ya sería lo que es el punto número 2, buscar nuestro patrón de vela, gatillo o señal, que nos indique que el mercado ya se alineó con el gráfico semanal. El gráfico diario se alineó con el gráfico semanal. ¿Cómo se alineó? Bueno, pues que simplemente si el semanal está bajando y el diario está subiendo a manera de corrección, pero llegó a una zona importante del semanal y retrocede y rompe estructuras, entonces nos está diciendo que temporalidad semanal y diaria ya se encuentran alineadas. Es decir, ya el diario ya se va a transformar, digamos, su flujo alcista, ahora se va a transformar en bajista. Entonces se está alineando con el gráfico semanal, que sabemos que tiene una tendencia bajista. Entonces, todo eso, esa información la tenemos que ir leyendo a medida que nos deja, pues, las velas, ¿verdad? Que nos deja el mercado, el gráfico nos está imprimiendo las velas. Entonces, quiero que vean que se parece bastante a lo que está haciendo hasta el momento Bitcoin. Nada más que aquí nosotros todavía no tenemos un rompimiento estructural. Sí, esa es la cuestión. Entonces, mientras no tengamos ese rompimiento estructural, yo no puedo pensar que el precio ya está haciendo el cambio de estructura. El cambio de estructura me refiero a que terminó la corrección alcista y ahora va a empezar a corregir. ¿Cuándo voy a saber yo que ya terminó bueno, todo este impulso alcista? Pues cuando haya esto, cuando hay un rompimiento de estructuras, cuando hay un patrón, ¿sí? Que me diga que el mercado ya está rompiendo estructuras hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí todavía no se da, ¿sí? Entonces, pero quiero que vean cómo se parece el patrón, ¿sí? O sea, esto que está formando aquí el mercado con lo que está aquí, ¿sí? Y no es que tenga que suceder exactamente igual, pero si ya el precio, el semanal viene bajando y luego corrige, ¿sí? Que, bueno, voy a quitar un momento el PDF. A ver qué pasa aquí. Así. Que el semanal viene bajando, ¿sí? Hace una corrección a una zona importante del semanal, ¿sí? ¿Qué sigue? O sea, sigue en este patrón de estructura, sigue que yo necesito ver una ruptura de estructura, ¿sí? Para entonces decir, ok, ya el precio está dando señales de cambio estructural.
Es decir, que esta sigue siendo una resistencia fuerte. Entonces, aquí en Bitcoin todavía no la tengo. Sí, ¿qué tengo que ver en Bitcoin? Sí, entonces, bueno, primero quiero terminarles de explicar el patrón mejor. Hace el rompimiento de estructura. Sabemos que el precio al momento de hacer ese rompimiento estructural se va a encontrar con liquidez aquí, incluso con un bloque de órdenes. Entonces, por eso es que hace siempre un rebote después del rompimiento estructural. Entonces, como yo sé que esta es una zona, un POI, que hizo un rompimiento estructural, entonces como Smart Money Trader entiendo que al rebote, esta va a ser una zona donde el precio pues puede seguir, eh, puede seguir siendo una zona de oferta importante. ¿Sí? Entonces aquí es donde tengo que buscar un patrón. ¿Qué patrón tengo que buscar? Pues vamos a borrar. Obviamente tengo que buscar un patrón primero de estructura, es decir, que el precio no logre superar este máximo, que retroceda, que haga otro máximo y no logre superar el anterior, que empiece a romper estructuras. Esto puede ser obviamente en un gráfico de intradía o de minutos, ¿no? Ya dependiendo del gráfico que vea cada quien según su estilo de trading. Entonces, esto lo tengo que ver aquí, pero en pequeñito, es decir, aquí. Una vez que yo vea ese patrón, entonces ya estoy relacionando toda la información que me está dejando el precio y aquí es donde me arriesgo a operar. No porque esté segura que va a bajar, sino simplemente, bueno, ya estoy viendo todas las señales, simplemente ejecuto la operación, pongo mi stop por encima del máximo y pues sigo con este planteamiento de operación, ¿sí? Esta planeación, es un setup. Entonces, pues lo opero. ¿Qué pasa si no funciona? Pues nada, simplemente me va a sacar un stop, que es lo que yo ya tenía previsto que iba a perder, y buscaré un nuevo patrón, o si esta estructura, bueno, ya se invalidó, entonces ya voy evaluando qué es lo que está haciendo el mercado. Muchas veces, en realidad, sí va a hacer esto, pero lo que hacen es primero neutralizan la liquidez y luego ya hacen todo lo demás. Entonces, eso también hay que entenderlo. O sea, hay que entender esa señal, ¿sí? Esa señal que nos está dejando el mercado. Por ejemplo, mm, bueno, quería explicarlo aquí, pero bueno, simplemente si el mercado va a neutralizar y me sacó un stop loss, entonces yo ya tengo que esperarme. ¿A qué? Bueno, que cierren las velas. Si veo que dejo el mechazo y el precio se mantuvo por debajo de la zona importante, pues entonces entiendo que esta fue una neutralización de liquidez y sigo con el mismo plan que tenía. ¿Sí? O sea, lo único que pasó es que perdí un stop, pero bueno, ya replanteo el análisis, ¿no? El setup. Bien, entonces, quiero que vean aquí ahora sí, en Bitcoin, ¿sí? Que, sí, bueno, si nos basamos en el ejemplo del patrón de estructura, ya está todo. Lo único que yo requiero es que el precio me rompa la estructura. ¿Qué pasa si hace esto? Si hace esto, entonces entiendo que, bueno, viene también a tomar liquidez el mercado, el bloque, ¿sí? Pero ya hubo un rompimiento estructural. Entonces, ¿qué es el siguiente paso que puede haber? Que cuando el mercado rebote, bueno, yo puedo operar aquí también un rebote, ¿sí? Porque también, de todas maneras, aquí estoy siguiendo la tendencia, ¿sí? Entonces, aquí también es importante esa cuestión, ¿no? Y si no operé este rebote, es decir, siguiendo la tendencia, pues entonces ya tendría que esperarme a ver qué hace, qué patrones me deja aquí el mercado, ¿sí? Y normalmente yo uso patrones de vela. ¿Qué patrones de vela? Pues patrones envolventes, ¿sí? Por ejemplo, esta es la vela bajista, por ejemplo, la vela alcista, vela bajista y obviamente que continúe con una vela bajista. Entonces, este es mi patrón envolvente que tengo que ver aquí. O si no, también
las pin bar, ¿sí? Los martillos, aquí, porque yo siempre me fijo si el mercado se mantiene cerrando por encima o por debajo de un nivel. Eso también es muy importante, ¿sí? Porque si un nivel se rompe, obviamente que el mercado nos está diciendo que hay intención de algo o que la zona a la que llegó, pues es importante, ¿sí? Entonces, sí, o sea, en esto no hay mayor complicación más que usar patrones de vela. ¿Cuáles uso yo? Sí, aquí se los pongo, es pin bar, martillo, al final de cuentas es lo mismo. Hammer, como sea que le llamen. Hammer, aquí también está la shooting star. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, patrón envolvente. ¿Sí? Son los que utilizo más. ¿Sí? Entonces, como ven, son los mismos patrones que siempre se han usado de velas. Son los que yo uso, pero en combinación con un patrón de estructura que previamente ya tengo establecido, pues es obvio que hay una mayor probabilidad de que esa operación se vaya a mi favor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si, bueno, yo por ejemplo tengo una entrada, por ejemplo en short, ¿sí? En esta zona? Bueno, normalmente me voy a esperar a que barran a las personas a los traders que entran al mercado anticipadamente, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago este setup, me vengo aquí a esta zona de bloque, ¿sí? Eh, Aquí lo que voy a estar buscando es uno de estos patrones, ¿sí? Pero como yo ya leí mi patrón estructural, ¿sí? Como por ejemplo el que vimos en el PDF, ya leí el patrón, entonces ya entiendo lo que el mercado puede tratar de hacer. Entonces es una combinación, por eso se los he puesto en dos pasos o en dos puntos, que es el patrón de estructura, y ya que tengo identificado el patrón de estructura, simplemente busco el patrón de vela. ¿Sí? O sea, es todo lo que hago, siempre. Aquí, bueno, están esos 5 patrones. A mí me gustaría que los practicaran en el gráfico, trataran de encontrarlos, obviamente en las temporalidades que cada quien opere, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan entrenar la vista para ver esos patrones y cuando se dé el patrón de estructura, entonces sí ya nada más estar buscando el gatillo, ¿sí? Lo que va a ser, la señal que va a desencadenar que yo le dé comprar o vender en el broker, ¿sí? Entonces esto es muy, muy importante. Ahora, otra cuestión que es importante, muchas veces eh, ya lo que hace el mercado es también lo que es la inducción. ¿Sí? La inducción es, por ejemplo, ¿qué acabamos de ver en este patrón? Voy a poner el patrón. ¿Qué acabamos de ver en este patrón? En este patrón, ¿sí? Vemos que el mercado está dejando máximos más abajo. Entonces, normalmente nosotros sabemos que cuando el mercado empieza a dejar máximos pues más bajos, ¿sí? Máximos más bajos, mínimos más bajos, pues es una estructura bajista, ¿verdad? Pero ahora está también lo que son estos conceptos de inducción, ¿sí? Que inducen a los traders que leen la estructura. Entonces, obviamente, pues estamos leyendo que el precio está haciendo una estructura bajista, porque está haciendo máximos y mínimos cada vez más bajos. Entonces todos empiezan a operar ventas, ¿sí? Ventas, porque es lo que estamos viendo, o sea, no estamos viendo otra cosa más que una estructura bajista. Y también tenemos que operar lo que vemos, para eso son los stop loss. Pero cuando se empieza a inducir a ventas, ¿sí? Entonces muchas veces los algoritmos lo que hacen es neutralizan esta liquidez y luego ya
ahora sí hacen el movimiento que tienen pensado hacer. Entonces, aquí también hay que tener cuidado con estas cuestiones, porque tengo que tener muy claro el plan que voy a manejar, ¿sí? Es decir, una vez que tengo identificado mi patrón de estructura, que voy a buscar un gatillo, también tengo que aprender a leer qué es lo que ya ha dejado el mercado y qué posibilidades hay de que, bueno, pues hagan esa inducción, ¿sí? Para sacar del mercado a los que se posicionan antes. ¿Sí? Eso también es importante. Eso es importante entender porque también así vamos a evitar perder stops innecesarios. Sabemos que el stop está eh, pues para reducir nuestro riesgo, ¿sí? Porque si esa posición o ese patrón se invalida, pues es obvio que queremos quedarnos fuera del mercado. Pero también, si entramos anticipadamente al mercado, ¿sí? Tenemos que tratar de operar también con confirmaciones para no perder ese stock innecesariamente. Si nada más ve porque vi que el mercado me hizo mínimos más abajo, ya voy a entrar rápido. ¿Sí? Muchas veces sí se dan los patrones, el precio sí cae, pero bueno, también muchas veces no. Y primero hace la manipulación y después entonces sí hace el movimiento que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces es muy importante identificar esas zonas con mayor liquidez. Y eso ya también lo hemos visto en otras clases, ¿sí? De cómo yo ubico que, esas zonas que tienen la mayor cantidad de liquidez. Y es por eso que también en Bitcoin yo marqué esa zona. ¿Sí? Aquí quizá no se ve, pero si yo me vengo al gráfico semanal, si yo veo el gráfico semanal, estoy viendo que este es un bloque de órdenes, ¿sí? Un bloque de órdenes y que el mercado puede todavía venir a testear este bloque de órdenes, ¿sí? Entonces, también hay que entender que debemos de respetar esas tendencias, ¿sí? Y la tendencia por eso les digo que si no hay un rompimiento estructural, quiere decir que el precio no ha terminado o sea, es decir, no ha terminado con el flujo que lleva. O sea, el flujo alcista no se ha terminado. Por ejemplo, aquí, vean cómo el mercado vino hasta acá, pero vean dónde cerró. Entonces, por eso yo siempre me fijo también en eso. ¿Sí? Veo que, aunque esté este mechazo, el mercado se mantuvo y vamos a ver el precio. El mercado se mantuvo por encima de los $21,000. ¿Sí? Nunca hubo un cierre de vela por debajo de los 21. Entonces, igual acá. Si veo que esas dos velas han cerrado al nivel de los 27,500, entonces es muy probable que este nivel se esté defendiendo. Y mientras no haya un cierre por debajo de este nivel, entonces el mercado quiere seguir subiendo. Y así, es así como tengo que leer el mercado, porque tengo que tener una buena lectura. Voy a regresar al gráfico diario. Tengo que hacer una combinación. Sí, tengo que hacer una combinación de varias cosas, de varios conceptos, ¿sí? Estas únicamente estuvimos viendo, pues, cómo operar patrones de entrada, pero también yo voy a tener un poco más de confianza en mi patrón y en mi gatillo si también entiendo el contexto del mercado. Y bueno, y esto va de la mano con hacer ese análisis del contexto primero, ¿sí? Ya que leemos el contexto, entonces buscamos un patrón de estructura. Si vemos que hay algún patrón de estructura que hemos operado antes, pues entonces lo que sigue es buscar nuestro patrón de vela. Y esa es una de las maneras más sencillas que pueden encontrar para buscar sus patrones. Sí, obviamente aquí van a estar algunos. También otra cosa que quería comentarles es que eh, muchas veces decimos que queremos una estrategia para operar en el mercado,
Pero a veces cuando hablamos de estrategia, no nada más es un patrón, es como si yo le dijera que este patrón, si yo dijera, a ver, que este patrón es una estrategia, ¿sí? Entonces, si cualquiera de los patrones que vienen aquí, ¿no? Que en este caso son 5, y yo dijera que es una estrategia para operar. Sí, sí es así, puede ser una estrategia, pero una estrategia siempre va a tener varios componentes, ¿sí? Una de ellas es el patrón y el gatillo, ¿sí? Pero también la estrategia, además de que se compone del patrón, en este caso estructural y del gatillo, patrón estructural y gatillo. También em, también tiene lo que es, por ejemplo, el estilo operativo. Sí, por ejemplo, si voy a hacer, si es una estrategia de scalper, day trader, swing trader, o también lo que es, si es siguiendo la tendencia, o bueno, tendencia o contratendencia. Entonces, una estrategia tiene varios componentes. No nada más es, porque veo un patrón estructural y eso ya es una estrategia. ¿Sí? Entonces, la estrategia se complementa. Incluso también una estrategia puede ser que aquí le ponga yo, por ejemplo, esta estrategia que voy a usar de este patrón que estoy viendo, bueno, se compone de un riesgo de un 1%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es hacer una estrategia. ¿Sí? Un patrón en sí nada más no es una estrategia, ¿sí? Sino que forma parte de un conjunto. Y eso es un ejemplo nada más, ¿no? Ese es un ejemplo. Muchas personas le pueden poner otros elementos aquí, ¿sí? Que forman parte de una estrategia. Y pueden tener una estrategia, dos estrategias, tres estrategias, ¿sí? Entonces, eso también es importante entender, que el patrón simplemente forma parte de la estrategia, ¿sí? Bien, ok chicos, pues los que quieran descargar el PDF, les voy a dejar el link aquí en la descripción, ¿sí? Vean los patrones, son 5, obviamente hay más, pero bueno, aquí en este PDF nada más vienen 5, eh, para que los practiquen en el gráfico. Y ya que identifiquen el patrón, después vean cómo es más sencillo buscar el gatillo, es decir, el patrón de vela que está diciendo si la estructura va a tener un cambio o no. Y bueno, pues espero que esta información les haya servido. Ya saben que muchas veces se me alargan aquí un poquito los videos porque me gusta explicarles todo, pero bueno, espero que les ayude. También, si les gusta el video, pues dejen un like, que eso también pues me ayuda bastante a mí para el crecimiento del canal. Y si no están suscritos, pues se pueden suscribir también. Les mando un saludo y espero que se encuentren muy bien y tengan excelentísimas operaciones. Hasta luego.